Imagina crecer en un entorno donde todas tus decisiones están filtradas por una organización, donde tus amistades, tu pareja, tu ropa, tu música, tus estudios e incluso tu forma de pensar deben ajustarse a un único estándar, donde se te enseña que el mundo exterior es peligroso, corrupto, gobernado por Satanás, y que solo dentro de la organización encontrarás la salvación, donde la duda no es vista como parte del crecimiento, sino como una amenaza, y donde hacer preguntas puede significar perderlo todo: tu comunidad, tu familia, tu identidad. Este video no busca atacar la fe sincera de millones de personas, sino analizar con respeto, pero también con honestidad, una realidad que muchas veces se esconde bajo el nombre de religión. Hablaremos de los Testigos de Jehová, una organización que, para algunos, representa la verdad absoluta, la esperanza del paraíso venidero, la única forma correcta de vivir. Pero para otros, especialmente quienes han decidido abandonarla, es una estructura rígida de control mental, aislamiento y manipulación emocional. A lo largo de este recorrido, exploraremos sus orígenes y creencias, la forma en que estructuran su poder, las reglas estrictas que rigen la vida de sus miembros, y lo que ocurre cuando alguien decide alejarse. Escucharemos los ecos de historias reales, de quienes han amado profundamente a esta comunidad, pero también han sentido el costo emocional y psicológico de salirse del camino establecido. Este no es un juicio. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a cuestionar, a escuchar con empatía, pero también con pensamiento crítico. Porque cuando una organización exige lealtad absoluta, castiga la duda y define hasta el más mínimo aspecto de la vida diaria, la pregunta no es si es una religión. La verdadera pregunta ¿es libertad espiritual o una forma sofisticada de control? Quédate hasta el final y decide por ti mismo. ¿Estamos ante una comunidad de fe auténtica o frente a un sistema que condiciona la mente, las emociones y la voluntad bajo el disfraz de la verdad? Para comprender el impacto actual de los Testigos de Jehová, es necesario volver al origen. Esta organización religiosa nació a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, de la mano de un joven llamado Charles Taze Russell. En medio de un contexto social donde las predicciones del fin del mundo captaban la atención de miles, Russell comenzó a desarrollar sus propias interpretaciones de la Biblia, desafiando doctrinas tradicionales del cristianismo como el infierno, la Trinidad y la inmortalidad del alma. Su grupo inicial fue conocido como los Estudiantes de la Biblia, y aunque no contaban con un nombre oficial, rápidamente ganaron adeptos gracias a sus publicaciones, en especial una serie de libros conocida como Estudios de las Escrituras y una revista que hasta el día de hoy sigue siendo central en su doctrina, la Atalaya. Russell no se proclamaba a sí mismo como un profeta, pero sus cálculos cronológicos, que marcaban fechas específicas para el retorno de Cristo, generaron grandes expectativas en sus seguidores. Fechas como 1874, 1914 y posteriormente 1925 serían interpretadas como momentos clave en el cumplimiento del plan divino. Tras la muerte de Russell en 1916, la organización vivió una transformación significativa bajo la dirección de Joseph Franklin Rutherford, quien consolidó una estructura jerárquica mucho más centralizada. Fue Rutherford quien introdujo el nombre Testigos de Jehová en 1931, basado en un pasaje del libro de Isaías, y quien impuso un modelo de autoridad vertical que transformaría por completo la dinámica interna del grupo. Bajo su liderazgo, la figura del cuerpo gobernante comenzó a tomar forma, convirtiéndose con el tiempo en la máxima autoridad doctrinal y organizativa. Desde entonces, las decisiones no emanan de las bases ni del debate abierto, sino de un pequeño grupo de hombres que afirman ser los únicos voceros autorizados de Dios en la tierra. A diferencia de otras religiones cristianas, los Testigos de Jehová rechazan celebraciones comunes como la Navidad, los cumpleaños, la Semana Santa y, de forma contundente, cualquier participación política o militar. Se consideran separados del mundo, guiados por una verdad que, según ellos, el resto de la humanidad ha ignorado o distorsionado. Lo que comenzó como un pequeño grupo de estudio bíblico se ha convertido hoy en una organización con presencia global, millones de miembros activos y una estructura cuidadosamente diseñada para preservar sus enseñanzas. Pero también, con el paso del tiempo, ha acumulado no pocas controversias. La historia de los Testigos de Jehová no puede entenderse solo desde la fe. Es una historia de evolución doctrinal, de control institucional,
de cambios estratégicos y de una narrativa que ha moldeado la identidad de millones de personas. Y como veremos en los próximos puntos, esa historia también tiene un lado más oscuro, uno que no siempre se ve desde afuera, pero que quienes han vivido dentro conocen demasiado bien. Las creencias de los testigos de Jehová son, en muchos aspectos, únicas dentro del amplio espectro del cristianismo. Si bien se identifican como cristianos y afirman basarse exclusivamente en la Biblia, sus interpretaciones los han llevado a adoptar doctrinas que generan tanto fidelidad absoluta como cuestionamientos profundos. Una de las creencias más conocidas y polémicas es su rechazo a las transfusiones de sangre. Basados en su interpretación de ciertos textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, los testigos sostienen que recibir sangre, de cualquier tipo y por cualquier vía, es una ofensa a Dios. Esta doctrina ha tenido consecuencias trágicas. Existen numerosos casos documentados de personas que, aun en situaciones críticas, han preferido morir o permitir que mueran sus hijos antes que aceptar una transfusión. Esta decisión no es tomada en soledad, es respaldada y, en cierto modo, vigilada por la comunidad, que considera que ceder ante una transfusión podría significar la expulsión o el desprecio moral dentro del grupo. Otra creencia central es su visión apocalíptica del mundo. Los testigos de Jehová creen que vivimos en los últimos días, un periodo previo al Armagedón, una guerra divina en la que Dios destruirá a todos los gobiernos humanos, a las religiones falsas y a los opositores a su organización. Solo los miembros leales sobrevivirán, y después, se instaurará un paraíso en la tierra. Esta idea no es simbólica. Es literal, concreta, inminente. Ha sido enseñada con fechas específicas durante décadas, desde 1914, 1925, 1975, hasta hoy, aunque dichas predicciones nunca se han cumplido. A pesar de esto, la expectativa del fin sigue siendo un pilar emocional poderoso que motiva sacrificios y refuerza la obediencia. También creen que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero vertical, y que su regreso no será visible, sino que ya ocurrió en forma invisible en el año 1914, cuando comenzó a reinar desde el cielo. A partir de ese momento, según ellos, el mundo entró en una fase de deterioro moral y político que culminará pronto con la intervención divina. En cuanto a la salvación, enseñan que solo los testigos de Jehová, como organización, tienen la verdad y están siendo guiados por Dios. Quienes están fuera, incluyendo a millones de cristianos sinceros de otras denominaciones, están en oscuridad espiritual y serán destruidos en el Armagedón, a menos que se conviertan antes de ese día. Esta visión exclusivista alimenta una fuerte separación entre ellos y el mundo, y justifica muchas de sus prácticas de aislamiento. Estas doctrinas no son propuestas como sugerencias o interpretaciones abiertas al diálogo. Son enseñadas como verdades absolutas. Cuestionarlas puede significar ser señalado, corregido o incluso expulsado. Aceptarlas, en cambio, es sinónimo de obediencia, de fe, de lealtad. Para muchos miembros, estas creencias dan sentido a la vida, ofrecen estructura y promesas claras. Para otros, sin embargo, son fuentes de angustia, temor y control. Porque cuando la espiritualidad se basa en un miedo constante al fin del mundo y en una dependencia total de un grupo para salvarse, es válido preguntarse si estamos frente a una religión o frente a un sistema que condiciona la libertad de pensar por uno mismo. Uno de los aspectos más distintivos, y a menudo más cuestionados, de los testigos de Jehová es su estructura organizativa. A diferencia de muchas otras denominaciones cristianas donde existen consejos, sínodos o formas de liderazgo compartido, esta organización está dirigida por un grupo reducido de hombres conocido como el cuerpo gobernante. No se trata de líderes elegidos por votación ni designados por la comunidad. Son nombrados internamente y se consideran los únicos portavoces autorizados de Dios en la tierra. Este cuerpo gobernante reside en la sede mundial de la organización, conocida como Betel, ubicada en Warwick, Nueva York. Desde allí, emiten instrucciones doctrinales, normas de comportamiento y directrices detalladas que afectan la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. Se les atribuye una autoridad incuestionable. No se presentan como hombres falibles con ideas interpretativas, sino como el canal de comunicación de Dios, el medio exclusivo a través del cual Jehová dirige a su pueblo en la actualidad. Esta estructura jerárquica es piramidal. Debajo del cuerpo gobernante se encuentran las sucursales nacionales,
que supervisan los asuntos administrativos y doctrinales en distintas regiones. Luego vienen los superintendentes de circuito, que visitan congregaciones locales para asegurarse de que se sigan las instrucciones al pie de la letra. Y en la base están los ancianos, que fungen como líderes espirituales dentro de cada congregación. Todos ellos, aunque voluntarios, tienen la responsabilidad de mantener el orden, vigilar la conducta moral de los miembros y aplicar medidas disciplinarias cuando alguien se desvía del camino establecido. Esta cadena de autoridad es absoluta. Las decisiones no se discuten. No hay espacios abiertos para la crítica interna ni mecanismos democráticos para evaluar o corregir los errores del liderazgo. Los miembros no votan, no eligen, no deciden. Se les enseña que cuestionar al cuerpo gobernante es equivalente a cuestionar a Dios mismo, y que cualquier desacuerdo es señal de rebeldía espiritual. Incluso en asuntos muy personales, como con quién casarse, qué carrera seguir, si estudiar en la universidad o qué tipo de tratamiento médico aceptar, los testigos consultan las publicaciones oficiales, muchas veces redactadas de forma indirecta pero con implicaciones claras. Aunque en teoría tienen libre albedrío, en la práctica, cualquier decisión que se aleje de la línea oficial puede tener consecuencias sociales y espirituales graves. Esta estructura no solo organiza a la comunidad, la moldea, define qué se piensa, cómo se vive, qué se espera. Para muchos, esta claridad ofrece seguridad en un mundo incierto, pero para otros, representa una forma de control que reemplaza la conciencia individual con la obediencia institucional. Cuando una organización concentra tanto poder en tan pocas manos, sin mecanismos externos de fiscalización, sin transparencia ni rendición de cuentas, es inevitable que surjan preguntas. ¿Estamos ante un liderazgo espiritual o ante un aparato de control? ¿La guía que ofrecen es una luz en el camino o una sombra que impide ver más allá? Cuando se habla de los testigos de Jehová, muchas veces se piensa en una comunidad religiosa que se distingue por su dedicación, su trabajo voluntario, su vestimenta formal y su compromiso con la predicación. Pero detrás de esta imagen pública existe un sistema altamente estructurado que regula aspectos profundamente personales de la vida de sus miembros. Un sistema que, bajo la premisa de la pureza espiritual y la obediencia a Dios, ejerce un control que va mucho más allá de lo doctrinal. Desde el momento en que alguien se bautiza como testigo de Jehová, queda sujeto a un conjunto de normas que abarcan su forma de vestir, sus relaciones sociales, sus elecciones educativas, su forma de hablar y hasta el tipo de entretenimiento que consume. Estas normas no son simples recomendaciones. Se enseñan como expresiones de la voluntad divina, y romperlas puede traer consecuencias serias, como la censura, la pérdida de privilegios o incluso la expulsión. Por ejemplo, la ropa y la apariencia personal deben seguir un estándar que se considera modesto, respetable y digno. Los hombres no deben usar barba, a menos que vivan en países donde culturalmente es aceptada. Las mujeres no pueden usar faldas demasiado cortas, escotes pronunciados ni maquillaje llamativo. Aunque estas reglas no aparecen explícitamente en la Biblia, se derivan de interpretaciones que buscan preservar la imagen pública del grupo y diferenciarlo del mundo, al que consideran moralmente corrompido. En cuanto a las relaciones, los testigos solo pueden casarse con alguien que también sea testigo en plena actividad. Las citas deben realizarse bajo una vigilancia indirecta, siempre con la expectativa del matrimonio. Las muestras de afecto públicas están mal vistas, y las relaciones íntimas antes del matrimonio son consideradas pecado grave. Incluso los pensamientos o deseos sexuales fuera del matrimonio pueden ser objeto de interrogatorios por parte de los ancianos de la congregación, que actúan como jueces morales. La educación superior es otro tema delicado. Aunque no está prohibida abiertamente, se desaconseja de forma persistente. Se enseña que ir a la universidad puede llevar a la persona a alejarse de la fe, a buscar prestigio mundano y a caer en tentaciones morales. En lugar de eso, se promueve que los jóvenes dediquen su vida al servicio a la organización, ya sea predicando a tiempo completo, sirviendo en Betel o asistiendo a escuelas de formación teocrática. Muchos exmiembros relatan cómo se les hizo sentir culpables por querer estudiar una carrera universitaria, y cómo esa decisión les cerró oportunidades laborales y personales en el futuro. En el ámbito del entretenimiento, se vigila el tipo de música que se escucha, los libros que se leen, las películas y series que se ven. El contenido con violencia, magia, espiritualismo o sexualidad se considera inapropiado.
Incluso el humor, si es considerado vulgar o irreverente, es rechazado. Los videojuegos, las redes sociales y otras formas de expresión digital son observadas con cautela, y cualquier contenido que invite a la crítica o al pensamiento independiente puede ser motivo de sanción o sospecha. Todo este conjunto de reglas no solo establece un estilo de vida, crea una forma de pensar. Se fomenta la conformidad, la vigilancia mutua, la autocensura. Los miembros aprenden a evaluar cada aspecto de su existencia a través del filtro de la organización. Se les enseña que ser diferente del mundo es una virtud, pero también que cualquier duda, cualquier impulso de individualidad o crítica, puede ser señal de debilidad espiritual o de rebeldía contra Dios. Para muchos, estas normas ofrecen estructura, pertenencia, un marco claro para vivir. Pero para otros, representan una prisión invisible, un sistema que transforma la espiritualidad en una red de control. Y cuando cada decisión está condicionada por el temor a fallar, a ser juzgado o a perder el lugar dentro de la comunidad, la libertad de conciencia comienza a desaparecer. ¿Puede llamarse libre a una fe que regula con tanto detalle la vida íntima de sus creyentes? ¿Hasta qué punto una organización religiosa puede intervenir en lo personal sin cruzar la línea del control psicológico? Una de las prácticas más controversiales dentro de los testigos de Jehová es la llamada desasociación. Se trata de un procedimiento mediante el cual un miembro es oficialmente expulsado de la organización, ya sea por haber cometido lo que se considera un pecado grave sin mostrar arrepentimiento, o por haber cuestionado abiertamente la autoridad del cuerpo gobernante. Sin embargo, más allá del acto formal de expulsión, lo que realmente convierte esta práctica en algo devastador es la manera en que afecta las relaciones humanas más esenciales. Cuando alguien es desasociado, se convierte automáticamente en un apóstata, un enemigo espiritual. A partir de ese momento, todos los miembros activos, incluyendo familiares cercanos, amigos de toda la vida y hermanos espirituales, deben cortar todo contacto con esa persona, salvo en casos de extrema necesidad, como convivir bajo el mismo techo o temas médicos urgentes. No hay llamadas, no hay saludos, no hay conversación posible. Es como si esa persona dejara de existir. La organización lo llama expulsión espiritual, pero para muchos es una forma de muerte social. Este tipo de aislamiento no ocurre solo con quienes son expulsados. También afecta a quienes deciden irse voluntariamente. Aunque la persona no haya cometido ninguna falta, sino que simplemente haya perdido la fe o decidido tomar otro camino espiritual, será tratada con el mismo silencio absoluto. El mensaje implícito es claro: fuera de la organización, no hay amor, no hay familia, no hay comunidad. Esta ruptura forzada destruye matrimonios, separa padres de hijos, borra décadas de amistades sinceras. Y lo hace en nombre de la lealtad a Dios. Para muchos exmiembros, este es el aspecto más doloroso de haber dejado la organización. No es solo salir de una religión, es perder todo un sistema de apoyo humano de la noche a la mañana. Personas que antes te llamaban hermano o hermana ahora cruzan la calle para no saludarte. Padres que se niegan a responder llamadas de sus propios hijos. Abuelos que no conocen a sus nietos. Todo, por obedecer una norma institucional que se presenta como sagrada, pero que tiene consecuencias emocionales devastadoras. Desde la perspectiva de la organización, esta práctica tiene un propósito: proteger a los demás miembros de la influencia corruptora del desasociado y motivar al expulsado a regresar al redil. Es una forma de corrección espiritual, dicen. Pero en la práctica, muchos lo viven como una forma de castigo, una herramienta de control basada en el miedo al abandono, en el terror a la soledad absoluta. Y es que cuando pertenecer a una comunidad está condicionado por una obediencia incondicional, y cualquier disidencia es castigada con la exclusión total, ya no hablamos de una relación basada en el amor, sino en la coacción. El mensaje se vuelve implícito pero contundente: no pienses diferente, no dudes, no cuestiones, o pagarás el precio más alto. El silencio se convierte así en un arma. Una que no deja marcas visibles, pero que hiere profundamente, que rompe vínculos, destruye identidades, y deja cicatrices emocionales que muchas veces duran toda la vida. ¿Puede una organización que promueve el amor cristiano justificar la práctica sistemática de cortar lazos humanos como método disciplinario? ¿Qué dice eso sobre la libertad de conciencia, el respeto por el individuo y la dignidad de quienes deciden pensar distinto?
En cualquier comunidad humana, los errores, las faltas e incluso los crímenes pueden ocurrir. Lo que marca la diferencia entre una organización ética y una que encubre el daño es cómo responde ante ellos. En el caso de los Testigos de Jehová, su política interna sobre el manejo de abusos, en especial el abuso sexual de menores, ha sido motivo de una creciente ola de denuncias, investigaciones judiciales y escándalos públicos en diferentes países del mundo. No se trata de casos aislados. Se trata de un patrón estructural que ha generado sufrimiento, silencio forzado y una alarmante falta de justicia para las víctimas. Una de las prácticas más polémicas es la llamada regla de los 2 testigos. Esta norma interna, basada en una interpretación literal de pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, establece que para que una acusación sea considerada válida, deben existir al menos 2 testigos presenciales del hecho. En los casos de abuso sexual, esta exigencia es, en la práctica, casi imposible de cumplir, ya que los agresores rara vez cometen sus actos en presencia de terceros. Esta regla, lejos de proteger a los inocentes, ha tenido el efecto devastador de silenciar a las víctimas y permitir que muchos abusadores continúen activos dentro de la comunidad. Cuando se produce una denuncia, en lugar de acudir inmediatamente a las autoridades civiles, los ancianos, líderes locales sin formación legal ni psicológica, suelen manejar el caso de forma interna. Se forman comités judiciales secretos donde se interroga a la víctima, se evalúa su conducta moral, y muchas veces se le cuestiona si pudo haber provocado la situación o si está diciendo toda la verdad. En algunos casos, las víctimas son animadas a perdonar al agresor, a dejar el asunto en manos de Jehová, o incluso a guardar silencio para no dañar la reputación de la congregación. Esta forma de tratar el abuso como un asunto espiritual y no como un crimen ha generado una cultura de encubrimiento, donde proteger la imagen de la organización ha sido más importante que proteger la integridad de los niños y adolescentes. En países como Australia, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, investigaciones oficiales han revelado cientos, incluso miles de casos donde la organización no solo falló en actuar, sino que activamente obstaculizó procesos judiciales. En muchos casos, los archivos internos sobre los abusos fueron guardados en secreto, sin informar a la policía, y los abusadores fueron reasignados a otras congregaciones sin advertencias públicas. La organización sostiene que respeta las leyes locales y que cada persona es libre de acudir a las autoridades. Sin embargo, en la práctica, se ha documentado que muchos miembros fueron presionados para no hacerlo, bajo la amenaza de represalias espirituales o el temor a ser vistos como traidores. En comunidades pequeñas, donde la vida gira en torno a la congregación, denunciar a un miembro puede significar la pérdida del propio lugar dentro del grupo. Así, muchas víctimas terminan silenciadas no solo por sus agresores, sino por todo un sistema que les pide soportar, callar y perdonar. El dolor que dejan estas experiencias no se borra con el tiempo. Las secuelas psicológicas de los abusos, unidas al abandono institucional, generan traumas profundos. Y cuando una organización religiosa, que proclama ser la única guiada por Dios, no protege a sus más vulnerables, la contradicción se vuelve insoportable. ¿Cómo se puede hablar de verdad, de amor cristiano, de integridad moral, mientras se permite, encubre o minimiza el abuso? La gestión interna de los abusos no es solo un error administrativo. Es una falla ética de enormes proporciones. Una que no solo afecta a las víctimas directas, sino que rompe la confianza de toda una comunidad y expone una grave desconexión entre los principios que se predican y las acciones que realmente se toman. Hablar de los Testigos de Jehová sin abordar el impacto psicológico y emocional que viven muchos de sus miembros, y sobre todo, quienes deciden alejarse, sería omitir una de las dimensiones más profundas de esta experiencia. Porque más allá de las doctrinas, más allá de la estructura y las reglas, lo que queda dentro de cada individuo es un eco silencioso, muchas veces doloroso, que acompaña durante años o incluso toda la vida. Desde la infancia, los miembros son formados en un entorno donde se les enseña que el mundo exterior es malo, peligroso, espiritualmente contaminado. Se les dice que solo dentro de la organización encontrarán amor verdadero, esperanza real y salvación eterna. Esta narrativa genera una visión binaria y restrictiva: dentro está la luz, fuera, la oscuridad. Con el tiempo, este pensamiento se interioriza, y cualquier deseo de explorar otras ideas, de cuestionar, de simplemente pensar diferente, se vive como un acto de traición a Dios.
Muchos exmiembros describen haber vivido con una constante sensación de culpa. Culpa por no hacer lo suficiente, por no predicar más, por tener dudas, por pensar en estudiar una carrera que no fuera espiritual, por enamorarse de alguien que no era testigo, o simplemente por querer vivir una vida distinta. Esa culpa no se impone con gritos, sino con miradas, con publicaciones, con discursos desde el púlpito que apelan a la conciencia y a la obediencia. Es un tipo de control emocional que se infiltra en lo más profundo del ser. Cuando una persona decide alejarse de la organización, ya sea por cuestionar doctrinas, por conflictos personales o por una crisis de fe, el proceso no es solo una decisión religiosa. Es una ruptura total con su mundo. De un día para otro, puede perder a su familia, a sus amigos, a su red de apoyo, a la comunidad que definía su identidad. Esta pérdida masiva provoca en muchos casos síntomas de ansiedad, depresión, insomnio, crisis de pánico y en los casos más extremos, pensamientos suicidas. Y lo más doloroso es que muchas veces nadie alrededor lo entiende, porque desde afuera se percibe como una simple decisión personal, sin conocer el vacío emocional que deja una vida entera de dependencia. Otro aspecto relevante es la falta de preparación para la vida fuera de la organización. A muchos jóvenes se les desalienta a estudiar en la universidad, a buscar metas personales o a pensar en un futuro profesional. El mensaje implícito es que el fin está cerca, que este mundo no vale la pena, y que todo esfuerzo debe concentrarse en la obra del reino. Como resultado, muchos exmiembros se encuentran en la adultez sin estudios formales, sin experiencia laboral amplia, sin conocimientos básicos sobre finanzas, relaciones sociales o salud mental. La vida afuera se siente no solo ajena, sino amenazante. Y el temor, sembrado desde la infancia, de que alejarse de la organización equivale a alejarse de Dios, pesa como una maldición emocional difícil de romper. A esto se suma el sentimiento de aislamiento. No es solo la pérdida de vínculos, sino la imposibilidad de compartir el propio relato sin ser juzgado o invalidado. Muchos viven su proceso en silencio, atrapados entre la nostalgia de lo que perdieron y el miedo de haber cometido un error. Algunos intentan reconstruirse con ayuda psicológica, grupos de apoyo o nuevas comunidades. Otros vagan por años sin encontrar un nuevo sentido. Porque dejar la organización no es lo mismo que liberarse de ella. El adoctrinamiento emocional deja cicatrices. Las voces que durante años repitieron esto es la verdad, esto es la voluntad de Dios, esto es lo correcto, no se apagan con facilidad. Permanecen ahí, como un eco que susurra culpa, miedo, indignidad. Y sin embargo, en medio de todo ese dolor, también hay quienes logran emerger. Personas que, tras tocar fondo, reconstruyen su identidad desde cero, recuperan la capacidad de pensar por sí mismas y descubren una espiritualidad más libre, más humana. Pero incluso en esos casos, el costo emocional del proceso no puede minimizarse. Cuando una organización religiosa deja una estela de sufrimiento psicológico en quienes se alejan, la pregunta no puede evitar surgir. ¿Es este el fruto natural de una fe verdadera, o es la consecuencia de una estructura que controla no solo lo que se cree, sino lo que se siente? Más allá de los datos, más allá de las estructuras y las doctrinas, hay algo que nunca puede ser ignorado: las historias humanas. Los rostros, los nombres, las voces de quienes alguna vez lo dieron todo por esta organización y luego decidieron, o se vieron obligados, a alejarse. Escuchar a los exmiembros de los Testigos de Jehová es adentrarse en un territorio donde la espiritualidad se mezcla con el trauma, donde la fe convivió durante años con el miedo, y donde la libertad, cuando finalmente llegó, lo hizo cargada de dolor, soledad y valentía. Cada historia es distinta, pero muchas comparten patrones sorprendentes. Personas que nacieron dentro de la organización y nunca conocieron otra realidad. Que desde pequeños fueron educados con la idea de que el mundo exterior era enemigo, que cuestionar era peligroso y que la obediencia era la mayor virtud. Algunos fueron niños ejemplares, predicaban, comentaban en las reuniones, se bautizaban jóvenes para demostrar su lealtad. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Una duda, una contradicción, una experiencia personal que no encajaba con el discurso oficial. Muchos relatan cómo el despertar comenzó en silencio. Una publicación que no tenía sentido. Una predicción fallida. Una injusticia interna. Una conversación prohibida en Internet. El pensamiento crítico, una vez sembrado,
creció como una llama que no pudo ser apagada. Pero pensar diferente dentro de esta organización no es algo que se permita con facilidad. Las preguntas no abren diálogo. Provocan sospecha, aislamiento e incluso censura. Quienes intentaron expresar sus inquietudes a los ancianos se encontraron con respuestas evasivas o amonestaciones. Se les animó a orar más, a estudiar más, a predicar más. Como si el problema estuviera en ellos, no en el sistema. Al ver que no había espacio para el pensamiento independiente, algunos decidieron alejarse. Otros fueron expulsados directamente. Lo que siguió después fue un vacío difícil de describir. Muchos hablan del silencio repentino. Padres que dejan de responder mensajes. Hermanos que cruzan de acera para no saludarlos. Amigos de toda la vida que desaparecen sin una palabra. Una joven cuenta cómo, tras ser desasociada, su madre la bloqueó del teléfono y le dijo que solo podría volver a hablarle si regresaba a Jehová. Un hombre relata cómo, tras 30 años de servicio fiel, fue tratado como enemigo solo por cuestionar una enseñanza. Una madre recuerda haber tenido que esconder su llanto para no preocupar a sus hijos mientras luchaba por reconstruir su vida desde cero. Pero también están las historias de resistencia. Personas que, en medio del dolor, encontraron una nueva voz, que se acercaron a la terapia, al estudio, al arte, a comunidades que no les exigieron obediencia ciega, sino que les ofrecieron comprensión, que aprendieron a reconstruir sus creencias con autonomía, que comenzaron a hablar, a escribir, a compartir su experiencia para ayudar a otros a comprender lo que realmente significa salir de una organización así. Muchos de estos exmiembros no son personas llenas de odio. Al contrario, son individuos profundamente heridos que, por amor a la verdad, por respeto a su conciencia, eligieron enfrentar el rechazo antes que vivir en silencio. No buscan venganza. Buscan ser escuchados, comprendidos, reconocidos. Porque durante demasiado tiempo fueron tratados como invisibles, como traidores, como apóstatas sin corazón. Escuchar sus voces no es un acto de morbo ni de escándalo. Es un acto de justicia. Porque donde hay dolor, hay verdad. Y donde hay silencio impuesto, hay una historia que necesita ser contada. ¿Puede una fe verdadera pedir que se sacrifique tanto solo por pensar distinto? ¿Cuántas voces más deben romperse en soledad antes de que la compasión supere al dogma? Durante décadas, los testigos de Jehová lograron mantener una burbuja de control doctrinal casi perfecta. La información que llegaba a los miembros estaba cuidadosamente filtrada por las publicaciones oficiales, la Atalaya, Despertad, los libros de estudio y, más recientemente, los videos del sitio oficial. Todo lo que se necesitaba saber sobre Dios, sobre el mundo, sobre uno mismo, estaba dentro del paquete que ofrecía la organización. Preguntar fuera era peligroso. Consultar fuentes externas era deslealtad. Investigar por cuenta propia era sinónimo de rebelión espiritual. Pero entonces llegó Internet. Con el auge de las tecnologías digitales, algo empezó a cambiar lentamente. Lo que antes era un mundo cerrado comenzó a abrirse. A través de foros, videos, blogs y redes sociales, exmiembros comenzaron a compartir sus experiencias. Personas que durante años habían vivido en silencio, con miedo o con culpa, encontraron un espacio para hablar sin censura. Y lo más importante, encontraron que no estaban solas. Internet se convirtió en el mayor catalizador del despertar de conciencia para miles de testigos de Jehová en todo el mundo. Muchos comenzaron su camino simplemente buscando respuestas. No con intenciones de rebelarse, sino con el deseo sincero de entender mejor lo que habían aprendido. Buscaron explicaciones sobre las fechas fallidas del fin del mundo, sobre la política interna de la organización, sobre los casos de abuso ocultados. Y se toparon con testimonios, documentos, pruebas, comparaciones bíblicas, reflexiones profundas que contrastaban de forma directa con lo que les habían enseñado. El poder del testimonio personal fue clave. Leer a alguien contar su historia, escuchar en primera persona el dolor de perder a la familia, la confusión al salir, el proceso de reconstrucción, generó algo que ninguna publicación oficial podía bloquear: la empatía. La información, una vez dispersa y marginal, ahora se presentaba con claridad, organización, evidencia. Y más personas comenzaron a hacer preguntas.
no solo desde la rabia, sino desde la conciencia. El acceso libre a información también permitió contrastar doctrinas, ver cómo se habían cambiado interpretaciones bíblicas a lo largo de los años, investigar la historia real del grupo, comparar las enseñanzas con la ciencia, la historia y otras corrientes cristianas, descubrir que lo que se enseñaba como verdad absoluta era, en muchos casos, una construcción humana, cambiante, con errores evidentes. Internet no solo dio voz a los que estaban fuera, también se convirtió en un refugio para quienes aún estaban dentro pero sentían que algo no encajaba. Muchos relatan cómo, en la privacidad de la noche, buscaban información con temor. Borraban el historial, miraban por encima del hombro, escuchaban videos con audífonos, porque sabían que, si se descubría que estaban investigando, serían señalados, reprendidos o incluso desasociados. Esa doble vida digital, pensar en silencio mientras se actúa en público, fue, para muchos, el primer paso hacia el despertar. No se trata de una rebelión sin rumbo. Es un movimiento de conciencia. Personas que antes se sentían atrapadas ahora tienen herramientas para cuestionar, para sanar, para construir una nueva visión del mundo basada en su propia búsqueda y no en la imposición. Por eso, a pesar de los esfuerzos de la organización por demonizar Internet y advertir de sus peligros espirituales, la red se ha convertido en una puerta de salida para muchos. No en el sentido de alejarse de Dios, sino de acercarse a una espiritualidad más libre, más crítica, más honesta. Una espiritualidad que no castiga las preguntas, sino que las honra. Hoy, gracias a Internet, ya no es posible encerrar la conciencia entre muros invisibles. La información circula, la verdad se compara, las voces se amplifican. Y aunque el camino hacia el despertar no es fácil, ya no está tan solo. Porque cuando se descubre que pensar por uno mismo no es pecado, sino un acto de dignidad, la libertad interior comienza a abrirse paso. Y entonces, lo que parecía imposible se vuelve inevitable: cuestionar, dudar, elegir, vivir fuera del molde, y ser, por fin, uno mismo. Después de conocer sus orígenes, examinar sus creencias, observar su estructura, escuchar las voces de quienes han salido y explorar los efectos psicológicos, se hace inevitable detenernos y reflexionar con profundidad. Más allá de la etiqueta religiosa, más allá de los discursos oficiales y de las apariencias externas, lo que está en juego aquí es algo más grande: la libertad humana. La libertad de pensar, de sentir, de dudar, de construir una identidad sin miedo a ser castigado por ello. Los testigos de Jehová se presentan como una comunidad de fe pura, guiada por la Biblia, enfocada en el amor cristiano y la esperanza del reino. Y es cierto que muchos de sus miembros son personas sinceras, comprometidas, bondadosas. Pero también es cierto que dentro de esta estructura se han normalizado prácticas que, bajo cualquier otro contexto, serían vistas como formas de control psicológico, coerción emocional e incluso abuso espiritual. Cuando una organización define hasta el más mínimo aspecto de la vida de sus miembros, desde la ropa que deben usar hasta con quien pueden hablar, cuando castiga con aislamiento absoluto a quien decide marcharse, cuando minimiza o gestiona en secreto denuncias de abuso sexual, cuando desaconseja el estudio, censura la información y desalienta cualquier pensamiento crítico, ¿podemos seguir llamándolo solo religión? ¿O estamos ante algo más complejo, más delicado, más estructural? La verdadera espiritualidad no teme a las preguntas. No se defiende silenciando a quienes piensan diferente. No se construye sobre el miedo, la culpa o el castigo. El amor genuino, el que tantas veces se predica desde los púlpitos, no puede ser condicionado. No puede depender de la obediencia ciega ni de la lealtad a una estructura humana. Y sin embargo, dentro de los testigos de Jehová, ese amor suele ser selectivo. Se ama mientras se obedece. Se cuida mientras se permanece dentro. Se escucha mientras no se cuestione. Pero apenas alguien se atreve a cruzar la línea, a buscar su propio camino, ese amor desaparece como si nunca hubiera existido. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Es amor verdadero o un sistema de recompensas emocionales que depende de la sumisión? No se trata de negar que muchas personas encuentran paz en esta organización. Se trata de reconocer que esa paz tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar, y que aquellos que deciden no pagarlo,
no por rebeldía, sino por integridad, por conciencia o por necesidad emocional, no deberían ser tratados como traidores, como enemigos, como apóstatas indignos del afecto humano. Las religiones, como todas las instituciones humanas, deben estar abiertas al análisis, a la crítica, al cambio. No por odio, sino por respeto a la dignidad de quienes forman parte de ellas. Y cuando una organización no permite ese diálogo, no se expone al escrutinio, no da espacio a la pluralidad de pensamiento, se convierte en algo distinto a lo que proclama. Hoy, miles de personas en todo el mundo están haciendo ese proceso de reflexión. Algunos desde dentro, en silencio, con miedo. Otros desde fuera, con dolor, pero también con esperanza. Y todos ellos nos invitan a mirar más allá del dogma, a preguntarnos si el camino que seguimos es realmente nuestro, o simplemente el que nos enseñaron a no cuestionar. Porque al final, la verdadera pregunta no es si los testigos de Jehová son una religión. La verdadera pregunta es, ¿promueven la libertad o la limitan? ¿Conectan al individuo con Dios o con una estructura que se ha puesto en su lugar? Has llegado al final de este recorrido. Un camino que nos ha llevado por los orígenes, las creencias, la estructura, el impacto emocional y los testimonios silenciados de una organización que se presenta como el único canal verdadero de Dios en la tierra. Hemos escuchado voces que no suelen tener espacio, examinado prácticas que rara vez se cuestionan desde dentro, y nos hemos detenido, juntos, a reflexionar sobre lo que significa realmente la fe, la libertad y la espiritualidad. Este no ha sido un ataque. No ha sido una campaña de odio, ni una burla hacia quienes creen con sinceridad. Ha sido una mirada crítica, pero necesaria. Porque detrás del uniforme impecable, de las sonrisas en la predicación y de las palabras cuidadosamente elegidas en los discursos, hay historias humanas. Hay sufrimiento real. Hay familias separadas, conciencias oprimidas, juventudes truncadas, mentes que viven con miedo, y personas que aún hoy se preguntan si está bien dudar. Y tal vez, esa sea la gran contradicción. Una organización que dice tener la verdad absoluta, pero que teme tanto a las preguntas. Que habla de amor, pero castiga con silencio. Que promete libertad, pero exige obediencia. Que dice representar a Dios, pero se comporta como si fuera dueña de la conciencia de millones. Ahora la decisión está en tus manos. Tú, que has escuchado hasta aquí, que has permitido que estas palabras lleguen a tu pensamiento y, tal vez, a tu corazón. Tú decides qué hacer con lo que has escuchado. ¿Te parece esto una comunidad espiritual basada en el amor y en la verdad, o una estructura diseñada para controlar la mente, las emociones y la voluntad de sus miembros? La espiritualidad auténtica no necesita miedo. No necesita amenazas disfrazadas de promesas ni reglas disfrazadas de amor. La fe verdadera no se impone, se vive, se cuestiona, se transforma, se respira con libertad. Si este contenido te hizo pensar, si removió algo dentro de ti, si te hizo mirar con otros ojos una realidad que quizás nunca habías considerado, te invito a compartirlo. A dejar tu opinión en los comentarios. A contar tu experiencia si la viviste. O simplemente, a reflexionar en silencio, si eso es lo que ahora necesitas. Suscríbete si quieres seguir explorando temas difíciles, valientes, necesarios. Este canal no busca imponer verdades, sino abrir espacios. Porque lo que no se nombra, se repite. Y lo que se silencia, se convierte en sombra. Gracias por llegar hasta aquí. Que cada quien decida su camino. Pero que lo haga, al menos, con los ojos abiertos.